Los saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos una vez más aquí en Apología Apostólica del Nombre, trayendo las enseñanzas de unicidad, la sana doctrina que enseña la Biblia. Hoy nos acompaña el pastor Jaime Auris y vamos a exponer y a presentar detalladamente el tema de la justificación. Muchos se preguntarán, ¿qué es la justificación? ¿Cómo afecta en nuestra vida cristiana o en nuestra vida independiente? Ahora, vamos a pedirle al hermano Auris que nos dé una abreviatura sobre qué es la justificación. Amén, gloria al Señor. Saludos a todos los oyentes de este programa por este canal de Apología Cristiana. Mi nombre es Jaime Auris, desde la ciudad de Lima, Perú. Y gracias a Dios por la invitación que me ha hecho en esta ocasión el hermano Michel Tobar para hablar un poco de la justificación. Tengo que ser sincero y claro, la justificación es un tema tan amplio. Es una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento, tan igual quizás como la propiciación, como la redención, como la santificación y todas esas demás doctrinas es tan importante porque va a tener un efecto directo sobre el pecador arrepentido. Bien, entonces en esta ocasión me toca conversar o hablar, explicar un poco acerca de la justificación. Veamos qué es la justificación entonces, ¿no? Porque es muy fácil escuchar a veces a ciertos teólogos de decir, ¿no? Somos justificados por la fe y no necesitamos nada más, no necesitamos ser bautizados, no necesitamos solamente creemos, al creer ya somos justificados por Dios y dan a entender como que solamente con creer, o sea, decir esas palabras textuales, yo creo, ¿no? O confesar diciendo yo creo, ya automáticamente muchos cometen el error de decir que ya son justificados, ¿no? Y a veces no en sí no saben el significado profundo de lo que es la palabra justificar. Entonces voy a comenzar con el significado de esta palabra justificación o justificar. Esta palabra viene del griego dikaiou, que es un término forense, o sea, es un término aplicado en la criminalística forense o en términos judiciales, o sea, se usa en esos términos, o sea, cuando hablamos de justificación, de justificar, no hay otro contexto para utilizar si no es en el término forense o en el término de términos judiciales, ¿no? Y en sí esta palabra significa absolver, declarar justo, ¿no? O sea, es el término que se usa judicialmente cuando uno va a un juicio, cuando alguien va a ser condenado o se va a probar su inocencia, pues el juez lo va a declarar justo o lo va a condenar, ¿no? Entonces la antítesis o lo contrario o lo opuesto de absolver, de justificar, viene a ser condenar, condenación. Ahora, veamos un ejemplo muy claro sobre esto en Deuteronomio capítulo 25:1. Dice así: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahí en este texto de Deuteronomio se está utilizando la figura de la justificación, ¿no? O sea, lo contrario, lo opuesto a justificar es condenar, la condenación al culpable, ¿no? Y la justificación es declarar justo, absolver al justo, o sea, declararlo justo, limpio, libre de algo al justo. Ahora, por ejemplo, Romanos 8:33 también, ¿no? Usando este mismo término, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿no? El término que se utiliza de una manera judicial. Dice, ¿no? Por ejemplo, 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿por qué estamos usando como un término algo judicial? ¿Por qué? Porque el hombre, el pecador, tiene un problema legal contra Dios. Y ese problema legal o judicial se llama pecado, ¿no? El pecado es todo lo malo o toda la cosa
la oposición hacia Dios. Entonces el hombre está peleado, tiene una deuda con Dios, tiene algo que retribuir, tiene algo que arreglar con Dios. Entonces, desde el punto de vista legal, el hombre está peleado, está enemistado contra Dios, es declarado enemigo de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, y cuando se toca el tema de la justificación, se está llevando esta idea al campo judicial, ¿no? Es como llevar al hombre a un tribunal, es pararlo frente a un juez. ¿Para qué? Para investigar, para declarar o para lanzar una sentencia contra el pecador, ¿no? Por eso que estamos hablando de este punto, ¿no? Entonces dice, no, ¿quién acusará a los escogidos? O sea, Pablo está diciendo, ¿quién los va a acusar? ¿Quién los va a condenar? Ya que Dios, y él hace una antítesis, dice, ya que Dios es el que justifica. Entonces, justificar es la acción del juez. O sea, el que justifica es un juez. Ahora, desde el punto de vista de un litigante o de un condenado o de alguien que está buscando justicia, en consecuencia, ser justificado significaría para él conseguir un veredicto. O sea, digamos, si yo soy litigante, alguien que está buscando justicia, esa palabra para mí significaría que yo tengo que conseguir un veredicto del juez. O sea, si alguien me acusó o yo soy culpable de algo y voy al juez o porque soy acusado, yo lo que quiero es hasta el último momento que el juez, cuando dictamine si soy culpable o soy inocente. O sea, yo estoy esperando el veredicto del juez porque me está llevando a un campo legal judicial. Ahora notamos que Dios es el juez de toda la tierra. Génesis 18:25 nos dice que Él es el juez de toda la tierra. Y por lo tanto, su trato con los hombres se describe constantemente en términos forenses o judiciales, ¿no? Por eso que vamos a ese campo. Todo el trato con los hombres, por causa del pecado, se va a llevar en el ámbito judicial para poder entenderlo mejor. Recuerde que un preso, un malhechor, alguien que dirige las leyes terrenales, es llevado hacia un juez, no es llevado a la sociedad, no es llevado a sus amistades, a los vecinos o donde cometió la falta, no, él es llevado frente a un juez y un juez va a dictaminar su inocencia o su culpabilidad, y ese punto es lo que estamos tratando con lo que es justificación. Ahora, lo que Dios requiere de los hombres es justicia. Sí, que Dios está buscando la justicia en el pecador. Pero el tema es que el pecador no puede tener justicia, el pecador no es justo. Romanos 3:10 dice Pablo, acusa, cuando leemos Romanos capítulo 2:3, Pablo está condenando a todo el mundo, condena al judío, condena al gentil, y condena a todo el mundo. Y él termina en Romanos 3:10 diciendo, ¿no? De que no hay justo ni aún uno. O sea, no hay justo ni aún uno, todos son culpables, legalmente, judicialmente, delante de Dios, todos son culpables, todos somos culpables. Y por lo tanto, justificar es la acción que le compete solamente al juez, ¿no? Solamente le compete al juez. Entonces, Dios requiere justicia de los hombres, o sea, conformidad con su ley. Lo que Dios dice, yo tengo una ley, y esta ley tiene que ser cumplida, esta ley no puede ser violada, usted tiene que acatar mi ley. Y Dios muestra entonces su propia justicia como juez al tomar venganza contra los que no cumplen la ley, o sea, contra los que no cumplen sus preceptos. Dios tiene toda la potestad de declararlos, de condenarlos judicialmente. Salmo 7:11, por ejemplo, nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, como un juez, él es justo y él está airado y él tiene si el hombre no cumple su justicia, lo que Dios va a hacer es lo opuesto a justificar, es condenar. Ahora, por ejemplo, veamos en Hechos 17:31, dice, ¿no? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, no hay esperanza para nadie si el veredicto de Dios
les es contrario. Si el veredicto de Dios dice, le declaro culpable a usted, usted no es justificado, no hay esperanza para nadie. Ahora, la condenación, o sea, la condenación, o sea, la condenación o el ser declarado culpables, o bien nos las ganamos o nos las merecemos. Nos las ganamos por nuestra culpabilidad, por nuestra naturaleza pecaminosa, y también nos las merecemos, ser condenados por cuanto el pecado es afrenta a la ley de Dios. El pecado es violación contra la ley de Dios. Pero sin embargo, la justificación no podemos ganarla, ¿no? O sea, la condenación, si nosotros no la ganamos, Dios nos declara culpable y nos puede castigar. Pero sin embargo, yo no puedo hacer nada por ser declarado justo. Porque un culpable, digamos, vamos a suponer, alguien mata a alguien, no puede hacer nada por resarcir eso. No va a levantar al muerto. Él mató a alguien, y eso no lo va a quitar nadie, a menos que un juez lo declare justo. Entonces la justificación no se puede ganar uno mismo. La justificación yo no me la puedo ganar por obras o por cualquier cosa. No, la justificación es algo gratuito. La justificación es un don gratuito. O sea, el hecho de ser declarado justo, de ser absueltos de nuestros pecados, es un don gratuito que solamente lo puede hacer Dios. Al justificar al pecador, Dios lo absuelve, lo declara justo, lo considera justo y lo trata como a una persona justa. Eso es justificación. Absolver, declararnos justo, considerarnos justo y nos trata como justo. Por tanto, la justificación es tanto el acto de absolver, de declarar justo, como la declaración correspondiente que afirma que existe un estado de justicia. Eso no quiere decir que el legislador del universo, que es Dios, siempre va a estar obrando justicia. Todas las acusaciones de maldad son canceladas y el pecador ahora es justificado, declarado libre, absuelto de sus faltas. Y esto llega entonces a establecer una relación correcta con Dios, que Pablo describe como el estado de paz para con Dios. Ahora pues tenemos paz para con Dios, dice. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre estaba peleado judicialmente, legalmente. El hombre estaba peleado contra Dios. Pero por efectos de la justificación, ahora puede tener paz con Dios porque viene a ser absuelto por el juez de toda la tierra. Entonces, el estado de justicia que el pecador alcanza por medio de la justificación es imputada, o sea, esto le es imputado, ¿no? Es decir, se le cuenta como justicia, como un adelanto. Cuando Dios imputa, ahora imputar también es un término judicial, legal, ¿no? Cuando Dios imputa justicia al pecador arrepentido, figuradamente, o sea, simbólicamente pone la expiación provista por Cristo y la justicia de Él como un crédito, como un adelanto, como unas arras que le da al pecador, ¿no? en esta tierra. Por lo tanto, el pecador se encuentra ahora ante Dios como que si nunca hubiera pecado, ¿no? Ahora, esto parece paradójico. ¿Por qué? Porque la justificación tiene aspectos negativos y afirmativos. Por ejemplo, consideremos que la justificación tiene el perdón de pecados. Romanos 4, 5 al 8 nos dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, dice, sino que cree en aquel que justifica, o sea, Dios, al juez, su fe le es contada por justicia, o sea, le está siendo imputada. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿no? Entonces, como que hay algo paradójico ahí. La ley dice, no, la ley dice, el pecador es culpable.
La ley siempre está señalando al pecador, ¿no? Justamente el apóstol Pablo dentro del libro de Romanos, y Romanos es un libro tan amplio que habla de muchas doctrinas de la salvación, y la ley está ahí, dice Pablo dice, la ley apareció para señalar, para condenar, para decirle al pecador, tú eres pecador, tú eres culpable, tú estás condenado, tú no tienes opción, ¿no? Entonces, pero cuando viene la justificación y Dios lo declara justo, es algo paradójico. O sea, un culpable está siendo declarado justo por Dios. Ahora, no es que él sea justo, sino que la justicia le está siendo imputada. La justicia le está siendo dada por Dios. Pero en sí, él ha sido culpable de lo que hizo. Pero el juez lo declara inocente en base a alguien que pagó sus culpas por él. Eso vamos a ver un poquito más adelante. O sea, Dios está declarando, le está imputando la justificación o lo está declarando como justo, pero en base a que alguien pagó la culpa por esos pecados. ¿Ve? O sea, no es que, o sea, digamos, un pecador mata, roba, asesina, hizo un montón de cosas. Viene a Dios por la fe, ya, creyendo y obedeciendo el evangelio. Dios lo justifica, ¿no? Dios le perdona sus pecados, lo declara justo, lo absuelve de toda esa culpabilidad. Pero no es que Dios le está diciendo, ya, tú no, en otras palabras, tú no hiciste nada, ¿no? Tú no hiciste nada, tú eres perfecto, ¿no? No le está diciendo eso, porque el hombre mató, pecó, robó. Y el hombre, este pecador, merece judicialmente ser condenado. Pero alguien paga, o sea, alguien paga esa culpa. O sea, en otras palabras, la culpa no es que Dios lo pasó por alto, ¿no? Eso por eso que suena un poco paradójico cuando Pablo usa este salmos en Romano, ¿no? Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No es porque Dios le pasó por alto los pecados, no, sino que hubo alguien que tomó la culpa judicialmente, o sea, tomó esa culpa de los pecados sobre su vida, y esto lo encontramos en la muerte del Señor Jesucristo. Hay algún ejemplo que yo siempre he enseñado cuando he dado algunas clases de la salvación en la iglesia, es, por ejemplo, acerca del amor y de la justicia. Dice que el amor estaba parado en un costado mirando al pecador, y el amor decía, yo lo amo tanto a este hombre que yo lo voy a perdonar, no importa lo que hizo, yo lo voy a pasar por alto porque lo amo, porque no merece que sufra, este hombre merece ser justo, este hombre, y el pecador está ahí agachado por todos los males que hizo. Y sin embargo, al otro frente está la justicia, parada, moviendo los pies. Estoy hablando figuradamente, estoy personificando el amor y la justicia. Y está parada la justicia con el dedo, señalando al pecador, no, culpable. Él merece morir, él tiene que morir, él es culpable. Tú no lo puedes pasar por alto, porque si tú lo pasas por alto, entonces Dios no es justo. Y el amor está ahí, no, pero lo amo y lo quiero salvar. Entonces el amor y la justicia estaban enfrentados. O sea, en su grande amor, Dios quería salvar al pecador. Por su amor, porque Dios mismo nos creó, nos formó, somos su creación, ¿no? Dios quería salvar, pero su amor dice, yo lo quiero salvar, pero ahí estaba su justicia. Tú no puedes salvarlo, tú no puedes pasarlo por alto. Tú tienes que condenar, porque tu ley dice que la paga del pecado es muerte. Y había tal conflicto entre el amor y la justicia. Pero ¿qué hace Dios? Él logra conciliar al amor y a la justicia a través de la muerte de Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo, cuando viene Dios manifestado en carne a morir por los pecadores, ¿no? Él, a través de su muerte, logra dos cosas. Muere por amor al pecador, ¿no? Y ese amor logra ser expresado a través de su muerte, pero a la vez, al morir, toda la culpa, toda la ira de la justicia recae sobre el Señor Jesucristo. Por tanto, la Biblia dice que la justicia y la paz se besaron a través de la muerte de nuestro Señor
Jesucristo. Porque eso es la justificación, declarar justicia, pero ¿en qué? En base sobre alguien que ya pagó la culpa de los pecados, ¿no? Por eso que Pablo, como vuelvo a repetir, describe esta relación ahora. O sea, ahora la posición del cristiano es que está en paz para con Dios o está reconciliado con Dios. El dolor por el pecado pasó y ahora hay un deseo profundo de estar bien con Dios. Todo esto son prerequisitos para la justificación, ¿eh? O sea, no es que la justificación yo vengo y todo culpable, ¿no? Me presento ahí sin que la conciencia me remuerde. Bueno, soy pecador, soy drogadicto, soy asesino. Pues, y Dios dice, bueno, yo como te amo, te declaro justo. No, hay prerequisitos para ser justificados. Por eso que la justificación dice que es por medio de la fe. Pero no es esa fe, no es esa fe simple, no es esa fe solamente que lo hablamos de una manera tan ligera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo fe de que mañana, ¿no? De que mañana va a amanecer un nuevo día, o va a salir el sol, ¿no? O mañana va a pasar la misma línea de bus que pasa por la avenida que está cerca de mi casa. Eso es tener fe. Aunque uno, pero ¿qué fe? Eso es fe. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo en algo que va a pasar mañana, ¿no? Pero es una fe que está basada en un simple conocimiento, ¿no? Pero la fe propia, la fe que la Biblia habla, la fe es una fe más profunda que está relacionada con la obediencia. O sea, no hay una fe sola, no hay una fe automática, no hay una fe simple, una fe que está basada solamente en el conocimiento de la ciencia, ¿no? Porque si yo sé que mañana va a amanecer un nuevo día, eso es ciencia, conocimiento, ¿no? Que se confunde con una fe genuina. Pero la fe genuina que habla la Biblia es la fe que nos lleva a la obediencia. Por eso que Marcos 16 dice, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe más la obediencia, ¿no? Entonces, cuando muchas veces escucho a muchos trinitarios decir, somos justificados por la fe y no tengo que hacer nada más, no tengo que ser bautista, no tengo que hacer nada. Ese es un concepto erróneo. O sea, que ellos usan de una manera, o sea, descontextualizada del concepto en sí, de lo que significa la justificación por la fe. Porque la justificación le otorga al pecador arrepentido el derecho de entrar en el camino al reino y viajar por ese camino, pero no le concede el poder para avanzar por la misma, ¿no? O sea, en otras palabras, Dios declara al pecador justo y lo pone en el camino y él puede avanzar, pero Dios no le da ese poder para que él siga avanzando. Si él quiere, llega a su meta, y si él no quiere, no llega, simplemente se aparta, no quiere saber nada, pues dice, bueno, yo me cansé de esta vida y me voy. Y la pregunta es, si el hombre se aparta del camino donde Dios lo puso a través de la justificación, si él se aparta, ¿será salvo? Claro, los calvinistas van a decir, bueno, si son salvos, porque la salvación no se pierde, salvo para siempre, salvo una vez, salvo para siempre, según el calvinista. Ellos son, no importa si se apartó, se salió del camino, no quiso tener el poder para seguir, por más que los justos lo puso en ese camino. Dice, no quiso seguir, ya es salvo. No, no, esa es una doctrina antibíblica de la salvación, del salvo siempre salvo. O sea, la justificación nos pone en el camino para viajar hacia el reino de los cielos, pero no nos da el poder para avanzar. Nosotros tenemos que avanzar. Entonces, ese poder de avanzar, ese poder de caminar con Dios, nos lo da la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, mediante el proceso de la santificación que dura toda la vida. O sea, yo no puedo ser justificado y seguir matando, robando, asesinando, como si nada. ¿No? Eso es lo que muchas veces se cometen en muchos lugares. Soy salvo por la fe, soy justificado por la fe, no tengo nada que más que hacer y puedo estar viviendo, fornicando, adulterando y no pasó nada, ¿no? Cuando, sin embargo, eso no es el proceso de la justificación, porque tenemos que vivir una vida en santidad. O sea, ese proceso de avanzar, de caminar con Cristo, también se le conoce como la santificación, y esa es otra de las doctrinas esenciales que nos enseña Pablo, la santificación, ¿no? Entonces nadie puede pretender llegar al reino de los cielos solamente por ser justificado nada más.
la justificación es importante, pero hay otras cosas esenciales que la persona tiene que hacer. Amén. No sé si hermano Michel tiene algo más para hacer mientras hago una pausa para seguir con la siguiente parte. Amén. La verdad es que siempre hemos oído como algunos intérpretes dicen, como en un video que hizo la organización de Miapic, donde da a entender que somos justificados, purificados y limpios por la fe, o sea, solamente creyendo. Okay. Pero la Biblia enseña que eso sí es una total y completa herejía. ¿Por qué? A Hechos 6:7, la Biblia dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Aquí vemos cómo la iglesia iba creciendo, pero también dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, esta fe que nos justifica es algo que hay que obedecer. No es solamente creer, porque como ya lo hemos dicho antes, mucha gente que comete homicidios, brujerías, hechicerías, creen, pero no obedecen. Eso es lo que nos separa a nosotros de ellos, de una solamente, de decir solamente yo creo, o yo tengo fe, no. Lo que nos separa de ellos es la obediencia. Por eso la Biblia dice en Romanos 16:26, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que cuando estamos hablando de la justificación, como el hermano lo acabó de decir, viene por la santificación. Y es algo que, como se dice, es a través de algo. Nosotros somos justificados por medio de algo. Y por medio de ese algo es donde aplica la fe. El Señor Jesucristo vino a justificarnos a nosotros y dejó medios. Por ejemplo, la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay dos medios, nacer de agua y nacer de espíritu. Para ser justificados también y que nuestros pecados sean quitados, también hay otro medio. Él dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Eso es lo que la Biblia llama fe y lo que llama también obediencia a la fe, porque estamos obedeciendo a lo que estamos creyendo, a lo que la Biblia nos enseña. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces ahí entonces ya entramos a la obediencia. Amén. Amén. Sí, ciertamente. Por eso vuelvo a repetir, la justificación solamente es el proceso de declarar justo al pecador. O sea, eso no quiere decir que eso ya con eso que se acabó todo y con eso ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿dónde quedaría la santificación? ¿Dónde quedaría la propiciación? ¿Dónde quedaría la redención? Y todas las demás doctrinas esenciales de la Biblia. ¿Dónde quedaría todas esas cosas? Recuerden que el principio de interpretación bíblica dice que un texto no puede contradecir a otro texto. Si hay pasajes donde Dios, donde el mismo Señor, la Biblia manda, ordena arrepentirse, nacer de nuevo, y de pronto aparece un texto donde dice, somos justificados por la fe y no hay nada más que hacer, mal interpretado, entonces estaríamos entrando en un principio, violando un principio elemental de la hermenéutica, que es la no contradicción. ¿No? Entonces, por tal razón, ahora, ¿qué es lo que Pablo creía en esto de la justificación? ¿No? Para Pablo, por ejemplo, la justificación es la acción de Dios de remitir los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos, gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo, sobre la base no de sus propias obras, sino de la obediencia a la ley y el derramamiento redentor de su sangre por parte del Señor Jesucristo en representación de ellos. Pablo sostiene que Dios justifica a los pecadores sobre una base justa.
a saber que Jesucristo, actuando en representación de ellos, ha satisfecho las demandas de la ley de Dios, ¿no? O sea, en otras palabras, el hombre es declarado justo, es absuelto judicialmente de su culpa, pero porque alguien pagó la culpa de ellos, ¿no? Entonces, para que el hombre pueda ser justificado, para que pueda ser declarado bajo esa justicia, él tiene ahora que obedecer el evangelio. Por ejemplo, el Señor Jesús al cumplir todas, la ley demandaba muerte del culpable, ¿no? Judicialmente la justicia de Dios señalaba muerte al pecador, y el Señor cumple todos estos requisitos. Por ejemplo, él fue nacido bajo la ley, ¿no? Para que el pecador sea absuelto de sus pecados, tenía que morir alguien inocente. Eso también es parte de la justificación, ¿no? O sea, para que el hombre sea declarado justo, alguien tenía que cumplir con lo que la ley establecía, ¿no? Con lo que la ley señalaba, con la culpa pagada por alguien, pero la culpa tenía que ver, solamente podía ser pagada por alguien inocente. Y por lo tanto, cuando se miren todos los hombres, no hay ningún hombre que pueda morir por un pecador. Entonces, el hombre estaba, para ser justificado, el hombre estaba pues a la deriva. No había nadie que podía tomar la culpa sobre él y declarar, para que ellos puedan ser declarados justos. Ahora, se iban al cielo, los ángeles no podían morir. Los ángeles porque eran espíritu. Ahora, y si se iban más arriba, Dios tampoco podía morir por ellos, porque Dios es espíritu y Dios es eterno. Entonces, ahora, para la Trinidad, pues Dios envía al segundo Dios, a la segunda persona, para que muera. Pero ¿cómo una segunda persona, cómo un Dios puede morir por algo siendo espíritu? Lo que tenía que hacer es morir a alguien de la misma condición humana del hombre, alguien que fuera de su propio linaje. Ahí es donde por ejemplo, la doctrina carne y divina tropieza, porque ellos creen que baja un Dios perfecto y muere como espíritu. O como los trinitarios, que también hablan de un Dios, del segundo Dios, que muere y muere y puede pagar las culpas de los pecadores. No, en esta ocasión, para que el hombre sea justificado, para que alguien tome el lugar de sus pecados, tenía que morir alguien que era del propio linaje. Esto hablamos del Goel, ¿no? Del redentor, del pariente redentor que nos habla Isaías, y que está tipificado en el Antiguo Testamento, ¿no? Como el pariente redentor que redime a su pariente, ¿no? Pero eso tenía ciertos requisitos. Uno de los requisitos era, no voy a expandirme en este tema, pero uno de los requisitos era ser de su propia familia, ¿no? Del propio linaje. Entonces, para que alguien tome la culpa de los pecadores, tenía que morir alguien del mismo linaje de los hombres. Por eso que el Señor Jesucristo, en su humanidad como hombre, él era descendiente de los patriarcas, y solamente él podía morir por los pecadores, porque él fue engendrado sin pecado. Entonces, por eso que él toma la culpa sobre él, cuando él nace bajo la ley. Ahora, él nace bajo la ley, no nació antes. O sea, él no nació en la dispensación de la inocencia, de la conciencia, no. El Señor Jesús nace en la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque es la ley, dice Pablo, dice que la ley muestra que el pecado es pecado. Antes de la ley no había pecado, porque no había nada que lo delimitaba como pecado, ¿no? Pues había pecado, pero no se sabía qué pecado era. Pero cuando viene la ley señala a todo el mundo, diciendo, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces, ahora la ley declara a todo el mundo bajo juicio de Dios. Y el Señor nace bajo la ley, Gálatas 4:4, a fin de cumplir el precepto y cargar por la pena impuesta por la ley. La ley imponía la pena de muerte para el culpable. Y el Señor nace. Ahora, con su sangre, Él quitó los pecados de nosotros, o sea, de los culpables. Ahora, por su obediencia, ganó todo para su pueblo. La posición de que ahora nosotros somos cumplidores de la ley de Dios. O sea, en Cristo nosotros cumplimos
la ley, porque nosotros como hombres no podíamos cumplirla por nosotros mismos, pero Cristo al cumplir la ley, entonces nosotros somos imputados en esa justicia de Él. Él se hizo obediente hasta la muerte, Filipenses 2:8. Tras su vida de justicia, padeció la muerte de los injustos y llevó la maldición penal, la maldición judicial que estaba impuesta por la ley para todos los pecadores. Él la lleva. En su persona, o sea, en la humanidad de Jesucristo, los pecados de su pueblo fueron juzgados y expiados en la cruz. Por este acto de justicia de uno, como dice Pablo, no dice, por ese acto de justicia de uno solo, su vida y su muerte es impecable, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, por la muerte, porque el Señor Jesucristo cumplió todas las demandas de la ley y Él toma la culpa de los pecadores. Es que nosotros, los hombres, judicialmente somos declarados justos, ¿no? Justo delante de Dios. Es así que los creyentes, nosotros somos hechos justicia de Dios en y porque Él, ¿no? Por aquel que no conoció pecado, pues se hizo pecado por nosotros. No, no es que él se volvió pecador, como algunos malinterpretan, ¿no? Sino que, en otras palabras, Él fue tratado como pecador y fue juzgado en lugar de nosotros. Entonces, por tal razón es así que los creyentes ahora somos hechos justicia de Dios, ¿no? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, ¿no? Que Cristo nos ha sido hecho por Dios, amén, justo, ¿no? Dios nos declara justo en base a lo que Él, el justo, el Señor Jesucristo, hizo por nosotros al tomar toda la culpabilidad del pecador sobre sí en el madero. De modo que cuando Dios justifica a los pecadores, ahora los va a justificar sobre la base de la obediencia. ¿Okay? Eso que yo quiero aclarar, enfatizar. De modo que cuando Dios ahora justifica a los pecadores, lo va a hacer sobre la base de la obediencia, ¿no? Y la muerte del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder obtener esos beneficios, ¿no? Para poder obtener esos beneficios. Que la justicia nos es dada de una manera gratuita. Ahora, por este método de justificar a los pecadores, ¿no? O sea, Dios se justifica a sí mismo, porque al realizar el sacrificio como propiciación por los pecados, juzgó y castigó al pecado humano como correspondía. No dice que Él sobre su cuerpo, Él mismo llevó los pecados, o sea, Él mismo cargó los pecados sobre Él mismo, ¿no? Isaías 53 en profecía dice, ¿no? Y Dios cargó los pecados de todos sobre Él, dice, ¿no? Entonces Él cargó los pecados en su cuerpo, en su humanidad, juzgó al pecado en su cuerpo, en su humanidad, para ahora de esta manera declarar justo, justificado, judicialmente, judicialmente, porque este se lleva al campo judicial, para declarar judicialmente libre, justo, absuelto a todos los pecadores y darnos la vida eterna. Pero entonces, la pregunta es, ¿de qué consiste la justificación? ¿De qué consiste? ¿No? ¿De qué consiste? O sea, ¿qué nos logra la justificación? Uno, nos logra el perdón del pecado y la eliminación de la culpa. Hebreos 13:38 nos dice, Hechos 13:38, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, que la ley de Moisés no podía justificar al pecado, al contrario, lo condenaba, dice, en él es justificado todo aquel que cree, pero creer en base a la obediencia. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los que están en Cristo. No hay condenación, pero ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es vivir una vida en obediencia, es obedecer el Evangelio, es cumplir con el nuevo nacimiento, es cumplir con el plan de salvación. No es algo automático. No es como si yo estoy en una casa, no, tengo que estar dentro de esa casa.
La justificación quiere decir que todos nuestros pecados son perdonados y su culpa y su castigo son quitados. La justificación es más que el descargo, es la solución al problema del pecador. No, la justificación es decir como que si yo nunca hubiera pecado, ¿no? Es como, estoy diciendo cómo, estoy en una comparación. Es como que yo si nunca hubiera pecado, aunque yo sí pequé. Pero el que me da la justicia es el que llevó los pecados y por lo tanto yo soy declarado justo. Entonces, ahora, ¿cómo somos justificados? ¿No? ¿Cómo somos justificados? Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿No? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando aquí hablan muchas personas, básicamente la doctrina trinitaria es la que usa este texto de una manera descontextualizada y dice, somos justificados solamente por la fe, sin las obras, el hombre no puede hacer nada para salvarse, por lo tanto no puede bautizarse, por lo tanto no puede hacer, o sea, da a entender de que simplemente yo creo, digo, sí, yo creo y ya estoy salvo. Pero eso es lo que no está diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está comparando con lo que las obras de la ley, ¿no? Si alguien puede hacer algo para salvarse, ¿no? Por sus propios méritos, entonces en el cielo entraría la jactancia. Pero sin embargo, cuando el hombre se bautiza, por ejemplo, no es que el hombre está haciendo eso porque a él se le antoja hacer eso. Es porque Dios mismo le mandó a hacer eso, o cuando el hombre se arrepiente, o cuando el hombre vive en santidad, no es que el hombre está haciendo eso porque él quiere, es porque Dios mismo le está diciendo que él haga eso, pues está probando su obediencia. Entonces, por lo tanto, otro de los puntos importantes por la fe, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Somos justificados por la fe, pero la fe en aquel que murió por nosotros. Ahora, Romanos 4:5 dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, o sea, su fe le es imputada, sabiendo que el hombre no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para ser justificados no necesitamos las obras de la ley, porque las obras de la ley condenaban al pecador y nadie podía cumplir la ley. Simplemente en la gracia nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que tomó nuestras culpas y murió por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la justificación? Tiene que haber una evidencia, ¿no? Algo que se pueda mostrar como parte de la justificación. O sea, si a mí me declaran justo, un juez viene y me declara justo, no me declara justo, entonces yo tengo que mostrar esa justicia. Como dije, voy a ser reiterativo, de qué vale que me declaren justo y al salir del juzgado, pues sigo matando, sigo robando, sigo haciendo lo que hacía antes. Entonces, ¿de qué me valió esa imputación de justicia? De nada. Por el contrario, cuando un pecador es justificado, hay evidencia de esa justificación. Por ejemplo, las obras deben seguir nuestra fe como la evidencia de nuestra fe. O sea, las obras no tienen que seguir, no las obras que hacemos para jactancia. No confundamos eso, porque Santiago habla de las obras. Eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Si hay fe, es necesario obedecer con todo corazón el evangelio pleno. O sea, por eso que la Biblia, la palabra creer en la Biblia, en el evangelio, en el idioma griego, no es simplemente esa mera confesión de labios para afuera o de lengua para afuera. No, eso es lo que muchas veces las personas descontextualizan. Dice, creer, solamente cree y levanta tu manito al cielo y tú eres salvo, ¿no? Y piensa que solamente es una confesión verbal o una confesión mental. Eso no es fe, eso no es creer. Creer conlleva más en el idioma griego, es la obediencia, está ligada a la obediencia, ¿no? Entonces, si hay fe de todo corazón, habrá arrepentimiento, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser justificado si no se ha arrepentido? ¿No? Porque cuando uno va a un tribunal para escuchar un veredicto, uno lo que quiere escuchar es que me absuelvan. Pero para yo ser absuelto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar arrepentido de mis faltas. Entonces, eso es el arrepentimiento.
Entonces, si hay fe, va a haber bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay fe y obediencia, va a haber llenura del Espíritu Santo con la señal o evidencia de hablar en nueva lengua. Si hay fe, va a haber una vida, se va a vivir una vida en santidad. Es imposible que el hombre cree en Dios para salvación y que se rebele a la vez contra el nuevo nacimiento, contra los pasos de salvación que la Biblia establece: arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo, vivir una vida de santidad y perseverar hasta el fin. O sea, no se puede ser justificado, tener fe y luego yo mismo violar todas esas cosas que Dios establece para mí. Por lo tanto, los beneficios de la justificación son varias. Voy a solamente nombrar algunas, por ejemplo. Dice, ¿no? Hay beneficios definidos, pues, que resultan del hecho de que Dios nos justifica, ¿no? Por ejemplo, Pablo declaró que la paz, el gozo, el amor y la esperanza son incluidos en estos beneficios, ¿no? De ser justificado. El primero de esto es la paz que Dios nos da cuando somos justificados. Ahora, habiendo sido declarados justos por la fe, el creyente tiene paz para con Dios. La paz simplemente quiere decir de que la guerra terminó. O sea, levanto la bandera blanca de la paz, estoy en paz. Las armas de la rebelión han sido echadas a un lado y los términos de Dios ahora son aceptados. O sea, lo que Dios me dice, está bien, esta es la justificación, pero estas son las cosas que tú tienes que hacer, ¿no? Esta paz con Dios quiere decir que se termina ese pleito. ¿Se acuerdan cuando al comienzo dije de que el hombre judicialmente está en pleito con Dios, está enemistado con Dios, está peleado con Dios, ¿no? Hay un conflicto, hay una hostilidad entre el hombre y Dios. Entonces la hostilidad, ¿no? Y esa conducta de enemistad entre Dios y los hombres y los creyentes son quitados por la justificación, y en su lugar hay paz bendita. Entonces tenemos que notar que hay una diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios, ¿no? Estar en paz con Dios es una cosa y la paz de Dios es otra cosa muy distinta. La paz de Dios se refiere a una sensación y tranquilidad de mente. O sea, cuando yo tengo paz de Dios, no paz de Dios, yo tengo una confianza, tengo una tranquilidad, no estoy compungido, no estoy preocupado, no, hay una paz, es una condición del alma, inquietud. Pero sin embargo, estar en paz con Dios es estar rendido completamente a la voluntad de Dios, en obediencia. Si yo estoy en paz con Dios, no, si yo estoy en paz con Dios, pues yo no voy a seguir pecando. Yo no voy a seguir haciendo lo malo. O sea, si yo sigo pecando, o sea, ya, Dios me declara justo, soy justo, y salgo a la calle y empiezo a matar, a robar, a fornicar, a adulterar, entonces el conflicto seguiría. ¿De qué valió la justificación si yo voy a seguir en conflicto, en pelea contra Dios? Entonces esa es la importancia de que, o sea, la justificación nos pone en paz para con Dios, pero a través de una vida en obediencia al Evangelio, de una vida, ¿no? De una vida en completa sumisión a Dios, de una vida que vive rendido a la voluntad de Dios. Todo ese conflicto en el alma es quitado. Esto trae una comunión con Dios. Y también por medio de Jesucristo, entonces ahora, a través de la justificación, tenemos acceso a la gracia de Dios en donde permaneceremos. Esta gracia es el favor inmerecido de Dios. El creyente es declarado justo. Habiendo sido justificados y teniendo acceso a la gracia de Dios, el creyente ahora se goza en la esperanza, en la gloria de Dios. No solo en la esperanza futura, sino también nos gozamos de las pruebas presentes, sabiendo de que hay una esperanza, de que hay algo que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Las pruebas o las luchas del cristiano, en vez de destruir nuestra fe, nos desarrolla un carácter probado. Estas pruebas nos vuelven a tener confianza en la obra completa de Dios y nos da, ¿no? Nos da la posición de que ahora, como hemos sido justificados, como hemos sido declarados justos delante de Dios, entonces podemos seguir viviendo para Dios y por Dios. Y para terminar, quiero hablar ahora
lo que Pablo y Santiago enseñan, o sea, hacer un poco un contraste entre ambos, porque esto era uno de los problemas que, por ejemplo, se enfrentó Martín Lutero, ¿no? El famoso reformador que se enfrentó a la Roma, ¿no? Cuando él lee Romanos, ¿no? Él dice, el justo por la fe se salvará. Entonces él empieza a pregonar la salvación por la fe. Pero sin embargo, cuando Martín Lutero lee el libro de Santiago, él dice, ¿what? ¿No? Estoy hablando de una palabra. ¿No? ¿Qué? En otras palabras, o sea, para Martín Lutero, Santiago era un libro, o sea, un libro hereje, algo que no le cuadraba en su doctrina de la salvación por fe sola, ¿no? Y este es el punto para muchos trinitarios, ¿no? Para muchas personas que enseñan salvación por fe sola, entre comillas, ¿no? Salvación fe sola. Yo creo y listo, no hay nada más que hacer. Yo creo y punto. No importa lo que haga, no importa lo que viva. Por eso que yo muchas veces le digo a muchas personas, el Papa Francisco cree en Jesús. ¿Y es justificado acaso? ¿Y es salvo? Yo conozco a muchos borrachitos por ahí. Cuando les pregunto, ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, sí, creo en el Hijo de Dios. Y le pregunto, ¿esos borrachitos son justificados por Dios acaso? Es que esa no es una fe, simplemente una fe, un consentimiento verbal o mental, no, la fe es más callada. Y por eso que Santiago entra, y por eso cuando Martín Lutero lee Santiago, él se topa con una pared y cree, y él piensa vanamente por el escaso conocimiento de revelación que tenía, que Santiago contradecía su doctrina por la fe sola. Pero, ¿qué enseña Dios en Santiago? Santiago enseña que Dios acepta a los hombres sobre la doble base de la fe y las obras. O sea, Santiago enseña eso, de que Dios acepta sobre esa doble base. No solamente fe sola, fe mental, no, sino sobre la fe y las obras. Algunos han pensado, creen que Santiago deliberadamente o a propósito contradice la enseñanza del apóstol Pablo de la justificación por la fe sola, entre comillas, suponiéndola antinómica, ¿no? O sea, contraria. Por ejemplo, Romanos 3:8 dice, ¿no? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, dice Pablo, y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, ¿ves? Hagamos males para que vengan bienes. O sea, Pablo estaba siendo calumniado, ¿no? Con esto de la justificación. Dice, bueno, mira, cómo se nos calumnia, diciendo, pues bueno, si nos justifican gratuitamente, hagamos lo que querramos y punto, ¿no? Eso no es lo que Pablo estaba queriendo enseñar, y él lo está aclarando aquí. No, pero este modo de pensar parece ser más bien una interpretación errónea de lo que quiere decir Santiago. Debemos recordar que Pablo es el único escritor que emplea la palabra justificación como un término legal, como un término técnico o como un término judicial para la acción de Dios, para declarar, para absolver a los hombres como justos. Cuando Santiago habla de ser justificado, ¿no? La escritura, parece que está él utilizando la voz en el sentido más general de ser vindicado o de ser hallado genuino y recto delante de Dios y de los hombres frente a la posible duda de si uno era todo lo que pretendía ser. O sea, lo que Santiago está diciendo, muy bien, tú eres justificado, tú eres justo, pues vamos a ver si eres justo, pues pruébame tu justicia por tus actos. Y claro, pues, si yo estoy arrepentido y viene un juez y me declara justo, y sin embargo pongo 4 pasos más adelante y empiezo a hacer lo mismo que antes, ¿dónde está la justicia? Es ilógico, ¿no? Es ilógico. Alguien sale, el hombre salió, es justo, y al poco momento está haciendo lo mismo. Por eso que Santiago un poco más allá, y él dice, no, pues bueno, vamos a ver, el hombre tiene que ser vindicado, el hombre tiene que ser hallado genuino y recto delante de Dios, ¿no? Frente a la posible duda de que solamente se pretende ser justo, ¿no? Y por ejemplo, hay algo que la gente hablaba del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso lo encontramos en Mateo, por ejemplo, 11:19. Dice, ¿no? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y él dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, no es lo que tú aparentas ser.
sino que tú tienes que probar, demostrar con tu vida, con tus hechos, con tus actos, de que has sido justificado y de que esa justificación fue en base a la obediencia al evangelio, en base a que alguien murió, pagó las culpas por tu pecado, pero no para que sigas pecando, sino para que tú vivas en obediencia al evangelio. Entonces, cuando un hombre es justificado en este sentido, o sea, fe con obras, no solamente con fe sola, significa que se demuestra que un creyente es verdadero. O sea, un creyente ha de demostrar su fe por medio de la acción. O sea, nuestra fe tiene que dar frutos. Por ejemplo, si yo digo, yo creo en Dios y soy salvo, yo creo en Dios y soy salvo, pero no haces nada más, ¿serás salvo? Porque la Biblia, por ejemplo, nos manda arrepentir. Lucas 13:3 dice, no, antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si la Biblia me manda a arrepentirme, y yo digo, no, yo solamente creo, soy salvo, y que es del mandamiento del arrepentimiento. Entonces la fe, cuando hay fe, cuando yo creo, yo voy a demostrar con mis obras lo que yo estoy anunciando con mis labios. Entonces, para eso yo demuestro por mi fe la acción de mis obras. Esta justificación es en efecto la manifestación de la justificación que se ocupa Pablo. Santiago, por ejemplo, cita, Santiago ahora usa el mismo ejemplo que usa Pablo. Pablo usa el ejemplo de Abraham, ¿no? Y Santiago también ahora usa el mismo ejemplo de Abraham, pero Santiago le da un sentido más profundo, un propósito más profundo, ¿no? Entonces vamos a ver Génesis 15:6, dice, con el mismo propósito que Pablo, o sea, él quiso demostrar de que la fe le aseguró la justificación a Abraham, pero ahora Santiago argumenta, ¿no?, que esta justificación se cumplió, se confirmó, se evidenció como verdadera, ¿no?, por medio de ¿qué? De los hechos, ¿no? O sea, esa fe que tenía Abraham, por la cual dice la justicia de Dios le fue imputada, esa fe, esa justificación, ¿cómo se manifestó? Por medio de los hechos. 30 años más tarde, después de que Abraham fue imputado, justificado, ¿no?, mediante la imputación de justicia, 30 años más tarde, Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Su fe fue hecha perfecta, adquirió la expresión correspondiente mediante acciones apropiadas. Fue así que se demostró que era un verdadero creyente, no de apariencia, no de simplemente de una manera mental o una frase verbal. No. Ahora, en el caso de Rahab, la ramera, es paralelo a lo que Santiago está enseñando. O sea, Santiago está explicando un poco con otros ejemplos más. Cuando él usa el ejemplo de Rahab, porque Rahab dijo, bueno, yo creo que Israel va a venir y nos va a derrotar, y yo creo, no, Rahab tuvo que hacer algo más, ¿no? Los hombres le dijeron, ¿sabes qué? Rahab, usted va a poner una cinta roja, ¿no?, en la pared para saber de que esa casa es de usted, ¿no? Ahora, Rahab, ella pudo haber dicho, bueno, la cosa, yo puedo poner una cinta morada, puedo poner una cinta verde, la cosa que cinta. Pero no, ella demostró su obediencia a través de obedecer las indicaciones precisas que les dijeron los espías. Vas a poner un cordón rojo, ¿no? Un cordón rojo y tiene que ser rojo. Y ella puso el color que le dijeron. Y su fe se demostró en su obediencia. Entonces, lo que quiere demostrar Santiago en este en este texto o en este ejemplo, es simplemente que la fe, amén, o sea, es una fe con obras. Es una fe genuina que se manifiesta con tus obras, con tu obediencia. Lo que Santiago está en contra es de esa fe errónea, de esa fe falsa que tienen los demonios. ¿Y cuál es esa fe falsa que tienen los demonios? ¿No? Que ellos no hacen caso. Por eso que Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice que los demonios también creen que Dios es uno, pero no obedecen, no quieren creer que es uno. O sea, ellos saben que es uno, pero dicen, no, Él es tres. Él es tres en uno, Él es tres personas, ellos son iguales, diferentes. O sea, el diablo no obedece.
O sea, esa es una simple fe, es una fe falsa. La fe sola, la fe, esa fe que solamente se repite verbalmente o mentalmente, es una fe falsa, es una fe satánica. Porque la verdadera fe que nos lleva a la justificación es una fe que tiene obediencia, que se demuestra por la obediencia, que nuestra fe va a dar obras, no obras propias de nosotros, que nosotros hagamos por justificarnos, por vanagloriarnos, no, como parte. Si yo tengo fe, me voy a arrepentir de mis pecados. Si yo tengo fe, me voy a bautizar en agua, porque es un mandamiento. Bueno, si yo quiero obedezco el mandamiento, si no quiero, no, porque yo soy salvo por la fe, no. El Señor Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esto no es cuestión de que si creo o no creo, no. Yo tengo que obedecer y tengo que recibir el Espíritu Santo y tengo que vivir en obediencia. Por lo tanto, Pablo y Santiago no se contradicen, al contrario, Santiago confirma que la doctrina de la justificación es a través de la fe y las obras. Amén. Bendiciones, Dios le bendiga a todos. Gracias por esta oportunidad, hermano Michel. Amén, hermano Auris. Muchas gracias por esta enseñanza. Yo quiero exponer algo sobre una secta que la verdad está enseñando unas cosas que no son. Argumentan con algunos textos. Ellos argumentan con Romanos 5:1. Dice que declarados justos por la fe. Asegura que si la justificación es por fe, dice, es solo de la fe. Romanos 3:22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin obras de la ley. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esta organización religiosa de MIAPI está llevando a la gente a creer con estos textos mal interpretados, que solamente creyendo se es salvo. Uno dice que somos justificados por la fe, y solo a los que creen. Todos los textos enseñan que somos justificados por fe y da a entender que solo creyendo se es justificado, pero al aceptar esta interpretación estamos degradando el resto de las enseñanzas del Evangelio. Exacto, ya que descarta el Evangelio, descarta el plan de salvación. O sea, hay gente que no lo entiende. Vamos a ver exactamente la Biblia cómo dice que somos justificados para que esta gente que cree en esta organización pueda entender un mejor punto. Hechos 13:39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La Biblia sí dice que en él todo el que cree sí es justificado, pero no es así tan fácil como lo quieren interpretar. Porque al decir que yo creo en Dios y me salvo, están degradando la Biblia, están haciendo a un lado el plan de salvación. Miremos por qué. Primero, el que cree debe obedecer a lo que cree. Como acababa de decir el hermano Aurus, el que es justificado tiene que obrar con obediencia y con fe y dar buenos frutos. En este caso, la fe en la Biblia se presenta de dos maneras: fe como el don de creer y fe como el evangelio en el que se cree. Muchas veces la gente lee un texto donde dice fe, pero no sabe a qué fe se refiere.
Porque cuando nosotros decimos yo creo en algo es tener fe de creer, pero cuando la Biblia presenta la fe de Jesucristo, lo presenta como el evangelio en el que se cree. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí podemos ver que la Biblia dice fe se divulga por todo el mundo. ¿Y qué es lo que se divulga por todo el mundo? La fe refiere al evangelio, que es en lo que creemos. Por la palabra somos salvos. 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora aquí la Biblia nos dice que hay que recibir la palabra porque ella puede salvar nuestras almas. Ahora, la Biblia, entendiéndola según esta falsa doctrina, no puede ser porque se es solo salvo por fe, por creer en Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que es la palabra la que puede salvarnos. Ahora, como tampoco es solamente oír y creer en la palabra, es que solo somos salvos. No, en ninguna manera, no sean engañados, no caigas en esa doctrina mala porque enseñan cosas que no son. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, a vosotros mismos. Y Santiago les hace una amonestación de que hay que ser hacedores. No se engañen diciendo que solamente creyendo van a ser salvos. Nos da la respuesta, no solamente ser oidores de la Biblia, nos manda que hay que ser hacedores de la palabra, hay que obedecer a la fe, hay que obedecer esta palabra. La Biblia exhorta y dice, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí se presenta la gracia de Dios, que por medio de su evangelio somos salvos, no solamente creyendo y teniendo fe, sino también obrando en obediencia. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora la Biblia también niega esa doctrina que solo por fe se es salvo. ¿De qué sirve la fe si no tiene buenas obras? Como lo acabo de decir el hermano Auris, ¿de qué te sirve creer y ser justificado si cuando ya eres justificado sigues en lo mismo? Y hace una pregunta muy importante, ¿podrá la fe salvarle? Amigos, si usted cree que solamente la fe puede salvarle, está muy equivocado. Claro que no, la fe sola nos salva y a nadie justifica, a nadie lo digo con la escritura. No es cosa de hombre, es palabra de Dios. La fe sola nos salva a nadie ni justifica a nadie. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea que la fe viene seguida de obras. Tal vez muchos pensarán que la Biblia dice que las obras no salvan. No, la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también es muerta. Pero ¿cuáles son estas obras? Ya el hermano Jaime Auris las acabó de explicar. Presenta un ejemplo de cómo funciona la justificación y presenta a nuestro padre Abraham, ya que por su fe y sus obras somos justificados igualmente. Y dice claramente, ¿no fue justificado Abraham por las obras? La Biblia no dice que fue justificado solamente por fe, dice por sus obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y enseña que la fe actúa juntamente con las obras, porque la fe se perfecciona con las obras. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado y no solamente por la fe. Y termina dándonos una enseñanza diciendo, vosotros veis.
nos está mostrando que no, nos está dando a entender claramente que el hombre es justificado por las obras y por la fe, por las obras de la ley, porque esa no correspondía a Abraham. Hablamos de las obras de la fe, que es la obediencia. Ahora, las obras son producto de la fe y la obediencia a la fe, a la palabra de Dios. Las buenas obras están escritas en la palabra y como se hacen las obras si no es por obediencia a la palabra de Dios. Ahí podemos ver cómo funciona la justicia de Dios. Ahora, como somos justificados nosotros para el perdón de pecado, la Biblia también nos enseña esto claramente. Lo primero que nos manda a obedecer es a la fe y a la palabra de Dios como lo hicieron estos hombres. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia nos habla, como nos dijo el hermano Auris, esto de la justificación también viene con un precio o con una obra. Por ejemplo, muchos son justificados cuando se van a confesar ante un sacerdote. El sacerdote dice que deben de realizar alguna penitencia o sus 1000 Ave Marías y ya son perdonados. Eso tampoco es cierto. Eso no es así. La Biblia nos dice que nosotros para el perdón de pecados, ahí en donde nos habla del bautismo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí es donde nos centra la otra parte, por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Aquí la Biblia nos da a entender que la justificación viene por la redención y la fe en su sangre, la cual la Biblia dice que por su sangre somos limpios. Aquí es donde entra la doctrina ya, el tema de la redención, que si Dios mediante nos da la oportunidad, lo continuaremos en el siguiente programa. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan. Un saludo para el hermano Jaime Auris. Le agradecemos a todos aquellos que van a ver este video. Y esperamos que sigan en sintonía con las enseñanzas de apología apostólica del nombre. Somos una doctrina que enseña la unicidad de Dios, la sana doctrina. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima ocasión.